Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998 2-406-8998 o mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Dios los bendiga a todos. Queremos informarles que por la gracia de Dios seguimos en vigilia permanente los días viernes desde las 18 hasta las 24 horas. Súmese a este grupo tan importante de hombres y mujeres de Dios que nos ponemos cada viernes en la brecha para interceder, para clamar y para buscar el rostro de Dios. Les bendecimos cada viernes entonces, vigilias especiales y poderosas a través del grupo de la Iglesia Jesús es mi Salvador. 094 47 11 00. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. Bendiciones para todos los amados. Estoy muy contento y agradecido a Dios por su amor, por su gran misericordia, por ser un Padre glorioso, que Él cuando nos escoge, nos mira y nos llama. Él sabe que estamos llenos de defectos, llenos de cosas malas de este mundo, pero Él está dispuesto como Padre a hacernos superar todas las cosas. Entonces entendemos su gran misericordia y en sus siervos podemos ver que cuando cometieron grandes errores, Él no los dejó de lado, Él no los descalificó, no los echó por sus defectos, sino que los hizo superar sus errores, sus defectos, sus maldades. Por eso es un Padre por excelencia, es un Padre. Y cuando un hombre de Dios es llamado al servicio del apostolado, del rol profético, de ser un evangelista, un pastor, un maestro, ese hombre tiene que tener la comunión con Dios para ser sensibles y para captar toda esa misericordia, todo ese amor y todo ese trato que debe tener en el corazón un hombre de Dios para con la gente, porque nosotros mismos necesitamos. Y ahí en el capítulo 5 estamos viendo
la vida del Señor Jesús, maravillosa, maravillosa. Y siendo hijo, ¿no? Que eso, como decíamos, era algo contrario, y aunque era hijo, era algo contrario porque no es una obligación que tuvieron los esclavos, o los jornaleros, o los siervos, sino que, como era hijo, era una relación de comunión, de amor, que debiera llevar a cumplir todos los requisitos para ser un sacerdote. Y el capítulo 5 del libro de Hebreos, en el versículo 9, el de ayer y hoy el 10, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ser perfeccionado es una duración, es un proceso, es un tiempo, donde los requisitos y de las cualidades deben ser cumplidos para que pueda oficiar como ese sumo sacerdote que fue declarado. Ahora lo dice en el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que había un orden sacerdotal con muchos requisitos, pero cuando Dios en Jesucristo lo llevó a ser perfeccionado, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahí está, ¿ve? Cumplió con todos los requisitos de ese orden de Melquisedec, de un orden sacerdotal. Porque para ser sacerdote tenemos que cumplir los requisitos que se muestran en un sumo sacerdote, para que podamos oficiar como ese sacerdocio que Dios nos ha dado. Pero tiene que haber un orden en donde los requisitos deben ser cumplidos por nuestra vida para poder llevar a cabo un ministerio, para poderlo llevar con la debida formación para llevar ese ministerio adelante. Por eso no es un ungimiento o una declaración, y ahí dice, y fue declarado por Dios. Así que la declaración de una gran autoridad, la declaración pública, la manifestación de la decisión para calificarlo de esa manera. Eso quiere decir declarar, declarado, y fue declarado por Dios. Entonces, declarar es que una autoridad suprema, un juez o una autoridad, bueno, el juez de toda la tierra, en este caso el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios, el gran yo soy, el creador, el arquitecto de la creación de todas las cosas, y fue declarado. Entonces él declaró por Dios, dice, y fue declarado por Dios, sumo sacerdote. Así que públicamente Dios lo declara, que es la decisión de la calificación que le dio a su hijo cuando él pasó el perfeccionamiento, el proceso, la duración y cada cosa que hizo, porque lo puso en práctica, porque lo vivió, porque lo experimentó en carne propia. Entonces eso lo lleva y fue declarado por Dios, sumo sacerdote. No lo declaró porque era el hijo, lo declaró por los requisitos del orden de Melquisedec. Ahí está entonces donde cuando nosotros ungimos a alguien, cuando nosotros vamos a poner a alguien a oficiar en la casa de Dios, en un rol, tiene que cumplir un orden del sacerdocio. Y en este caso, el sacerdocio de Melquisedec fue el orden sacerdotal en la cual una alta autoridad, el juez de toda la tierra, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es algo que nos da a nosotros la paz, que no lo declaró Dios porque era hijo, sino que según el orden de Melquisedec lo declaró sumo sacerdote, porque cumplió con todos los requisitos.
porque la decisión de Dios fue pública de declarar su decisión en favor de la calificación que hizo con su hijo según el orden de Melquisedec. Y yo en esto me maravillo de ver esa justicia de Dios, porque a veces nosotros como padres a nuestros hijos los queremos condecorar con un llamamiento, con una función sacerdotal o con una función ministerial en la cual nosotros estamos otorgándole, concediéndole por ser hijo, algo que todavía según el orden sacerdotal no lo tiene los requisitos. Pero eso es maravilloso. Y yo estoy muy contento y agradecido a Dios, porque el sacerdote, el hombre de Dios, debe tener prudencia y debe tener esa solvencia, que es la capacidad de pensar como Dios piensa, ser prudente, no llamar las cosas que no son. Y en este caso, sí, en la fe debemos llamar las cosas que no son como si fuesen, en la fe, pero siempre en la prudencia, ser respetuosos de las personas para no declararle algo de que todavía en su proceso, en su práctica, en su experiencia, todavía no lo tiene. Y hacer algo que no lo tiene sería según nuestro orden, no según el orden de un sacerdocio real, como el sacerdocio de Melquisedec, que eso presenta un orden en donde para tener ese sacerdocio una serie de requisitos fueron. Ahora bien, su hijo ahora fue declarado, dice, sumo sacerdote, y esa declaración la había hecho proféticamente, hablándole al rey David, o el rey David hablando de su Señor, que era el Señor Jesucristo, porque está en el Salmo 110, 4 y 5, y lo podemos ver. Salmo 110, 4 y 5. Allí vemos como Dios lo declaró proféticamente primeramente. Y cuando lo declaró proféticamente, entonces esta palabra tiene cumplimiento en los días del Señor, en los días de la carne del Señor. Y eso es algo que nos enseña a nosotros, que siendo Dios, Él cuidó de hacer todo con su Hijo conforme a la Escritura. No porque fuese su Hijo lo hizo así, como pensando de que, bueno, le otorgo, le concedo. No. Allí Salmo 110, mire, del 4 y 5. Juró Jehová y no se arrepentirá. Mire, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Eso es un sacerdocio eterno. ¿Cuánto más? Si tiene los requisitos, puede ser un sacerdocio eterno. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá, porque Él lo hace determinadamente con justicia. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está, ¿ves? Entonces no lo puso porque quiso, o porque le pareció, o porque lo amaba. Lo puso porque cumplió los requisitos del orden sacerdotal de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y ahí está, que ese sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec, fue maravilloso. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, cuando lo concreta esta palabra profética. Esta palabra profética la concreta en el libro de Hebreos, allí un poquito más adelante, el capítulo 7, en el capítulo 7 de Hebreos concreta esa palabra declarada allá en el libro de Salmo 110, juró Jehová, juró, y no se arrepentirá. Tú eres sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahí en el capítulo 7,
vemos algo maravilloso, la justicia de Dios, los tiempos de Dios, porque en el libro de Salmos nosotros vemos que fue como unos 2000 años antes de la venida del Señor. Entonces, cuando vino el Señor, Dios cumplió lo que había profetizado, lo que había dicho, lo que había jurado, ahora lo ponía por obra en los días de Jesús. Dice, y esto, ahí en el versículo 20, capítulo 7 de Hebreos, versículo 20. Y me voy a esta escritura porque justamente la escritura de Salmo 110 y la escritura de este pasaje 7:20 al 28, nosotros podemos ver la justicia de Dios y cómo Dios lo dijo proféticamente por miles de años y luego lo cumple y luego lo hace, pero que toda la calificación que lo lleva a declarar su decisión, que lo lleva a declarar los sumos sacerdotes para siempre, esta calificación la hace según su decisión por ser la autoridad y por ver la obra gloriosa en Jesucristo su Hijo, porque en los días de su carne, Él por lo que padeció aprendió la obediencia. No es que porque fue hijo no lo dejó sin padecer, sino que padeció ofreciéndose con ruego y súplica, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, pero se le ofreció para que cumpliera su plan en él. Entonces eso es algo que lo declara sumo sacerdote. Mire, dice, y esto, en el 20, y esto no fue hecho sin juramento. Y ahí 21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Mire, vimos la palabra profética y ahora textualmente, como lo había dicho en aquel momento, así, porque los que son sacerdotes hoy fueron sin juramento, pero él había jurado, porque él conoce el tiempo futuro, porque en su presciencia él sabe todas las cosas, él sabe de nuestros corazones, aún cuando la palabra está en nuestra boca, él lo sabe todo, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y lo dice tal cual, no según cualquier orden, no según lo que me parezca, sino según el orden sacerdotal de Melquisedec. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aleluya, gloria a Dios. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Este es el nuevo pacto en Cristo, el sumo sacerdote, el que cumplió todos los requisitos y fue declarado por su Padre. Tú eres sacerdote para siempre. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Así que muchos son sacerdotes, pero debido a la muerte no pueden continuar. Dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Quiere decir que es intransferible, es el sumo sacerdote. No se puede pasar porque es un sacerdocio para siempre. Él está siempre a la diestra de Dios Padre, cumpliendo su función, que es interceder ante el Padre por usted y por mí. Él está todos los días, a cada instante, intercediendo ante el Padre por usted y por mí, por nuestras vidas, por los que Él constituyó reyes y sacerdotes para Dios. Entonces somos reyes y sacerdotes para Dios,
somos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, discípulos, pero Él nos lleva a ese sacerdocio para Dios, pero Él está intercediendo permanentemente por nosotros a la diestra del Padre. Y eso es algo maravilloso, saberlo, entenderlo, comprender que no estoy solo, que no estoy haciendo una función sacerdotal sin que alguien le esté ministrando al Padre para que desde el mismo trono salga inmediatamente una orden en favor de nuestra vida, en favor de nuestro servicio, en favor de nuestras tareas, en favor de la iglesia, porque la iglesia no es mía ni suya, la iglesia es del que la compró con su sangre, la iglesia es del Señor Jesucristo, que padeció en la cruz por nosotros el dolor físico y moral. Allí, cuando le atravesaron su costado con la lanza, salió sangre y agua, que hablaba de la limpieza de nuestros pecados y de la vida que surge de la vida sobrenatural de Dios, que esa vida es la que surge y fluye en nuestra vida si lo dejamos pasar, si abrimos nuestro corazón, si estamos en la oración, en la comunión íntima. Si nosotros tenemos los requisitos de un sacerdocio, nosotros vamos a dejar pasar la expresión de Dios por nuestra vida. Es algo maravilloso. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire, qué maravilloso, maravilloso. Él tiene el poder para darnos vida eterna. Él tiene poder para salvarnos perpetuamente. Es la salvación eterna de nuestra alma. Claro, fue constituido sumo sacerdote, fue declarado por Dios, la autoridad máxima, sumo sacerdote para siempre, porque ya estaba profetizado y ahora en el 7:20 en adelante juró Jehová. Y los otros sacerdocios son sin juramento, pero juró y profetizó que así iba a ser y así fue. La vida de Jesús cumplió todos los requisitos para ser un sacerdote inmutable, inmutable. Y dice, por lo cual puede también salvar, claro, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Esto es eterno, es para siempre. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. La vida de él es para siempre, es eterna, e intercede por ellos, por nosotros, por usted, por su casa, por su esposa, por sus hijos, por su bienestar, por sus recursos, por su salud. Intercede por todo, a favor y beneficio de nuestras vidas. Cuando nosotros llevamos a cabo los requisitos sacerdotales de un ministerio que nos ha dado por el rol. Ahora bien, si la justicia de Dios el Padre fue para con el Hijo, y viendo que Él experimentó todo, que Él en el tiempo de la duración del proceso, Él lo cumplió, lo hizo. Ahora nosotros tenemos, por la gracia que se derrama de Cristo en nuestra vida, muchas debilidades las podemos salvaguardar por la gracia, pero no nos deja afuera de pensar que debo también llevar a cabo, cumplir los requisitos, porque Él fue mi modelo, Él fue mi referente, Él es nuestro ejemplo mayor, y este ejemplo mayor nos debe llevar a rendirnos, a humillarnos, a buscarle de todo corazón, a recíprocamente amarlo, porque Él nos amó con entrega de su vida, con entrega total de su vida en la cruz, siendo allí llevado a un estado, ¿no es cierto?, de látigos, de castigo, de sufrimiento, que lo merecíamos nosotros. Entonces, lo menos que podemos hacer es poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es lo mínimo.
Por eso esto es algo que nos lleva, nos inspira, nos motiva, nos imparte. Ahora el Espíritu de Dios está impartiéndose en nuestra vida, porque Él nos inspira con la inspiración del aliento de Dios para hacer lo que debemos hacer, porque no hay otra manera de ser recíproco para hacer lo que Él hizo, para mostrarnos con la disposición y el ofrecimiento de nuestra vida que Jesús, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, se ofrecía para que Dios cumpliera su obra, su plan, su propósito. Y este es nuestro lugar, el lugar de buscar a Dios de todo corazón. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, aleluya, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ahí viene cuando nos conviene, el beneficio, el favor en nuestra vida. Mire, nos convenía santo, que quiere decir apartado de lo malo, inocente, ahí, ¿no es cierto?, donde la pureza, la santidad, la inocencia estaban en él como una cualidad sobrenatural, un atributo divino, que es el que nosotros tenemos que tener sin mancha. Él no tuvo pecado, Él no tuvo pecado, Él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Oh, gloria a Dios! Eso nos llama a decir apartado de los pecadores, solo para hablarles, comer con ellos, estar con ellos, solo para ministrarles, solo para transmitirle el Evangelio, solo para llevarle la novedad de vida, las buenas noticias, pero no para andar con los pecadores. Dice inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Oh, gloria a Dios! Porque vemos la pureza de los cielos, lo sublime de los cielos, tan impresionante. Bueno, Él más sublime que los cielos, el sumo sacerdote con un sacerdocio inmutable, glorioso, dice santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Él no tiene necesidad cada día. Él no tiene necesidad cada día para ofrecer sacrificios por sus propios pecados. No, los sacerdotes de la tierra tenemos necesidad cada día, pero Él ya no tiene necesidad cada día como nosotros. Dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por los propios pecados y luego por los del pueblo. Entonces, Él no tiene necesidad de eso, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya. Que haya un ofrecimiento de nuestra vida, que haya una dedicación de nuestra vida, porque hoy nos habla de la misma manera, nos viene hablando, nos viene transmitiendo, nos viene inspirando, nos viene impartiendo ese espíritu de entrega, de ofrecimiento, de rendirnos, de disponernos para Él, de estar allí dedicados, consagrados, porque en el altar allí buscamos la revelación, la manifestación, el establecimiento de su reino aquí, y esto es lo que no debemos perder tiempo, sino estar allí en la consagración de nuestra vida, porque esto lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya, ofreciéndose a mí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, porque la ley constituye a sumos sacerdotes a débiles hombres, pero
la palabra del juramento, dice, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, al Hijo, al Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Te bendigo, apóstol del Señor, te bendigo, profeta, te bendigo, evangelista, pastor y maestro, te bendigo, discípulo, discípula. Este es nuestro rol. Si vemos el ejemplo de nuestro gran sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, nosotros debemos rendirnos, debemos querer esta impartición que está en nuestro espíritu, que el Señor está haciendo algo glorioso, porque no te va a levantar para ganar pocas almas, sino porque viene un gran avivamiento sobre toda la tierra. Te bendigo, en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Aquí estás, tocando mi corazón. Que Dios los bendiga a todos. Queremos informarles que por la gracia de Dios seguimos en vigilia permanente los días viernes, desde las 18 hasta las 24 horas. Súmese a este grupo tan importante de hombres y mujeres de Dios que nos ponemos cada viernes en la brecha para interceder, para clamar y para buscar el rostro de Dios. Les bendecimos cada viernes entonces, vigilias especiales y poderosas a través del grupo de la Iglesia Jesús es mi Salvador. 094 47 11 00. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Muy, pero muy buenos días. Dios bendiga a toda la iglesia, a toda la audiencia también de Cadena Vida, la iglesia del aire en esta mañana. Bueno, gracias a Dios aquí nos encontramos, y les saluda el apóstol José Luis Carolio. Y bueno, aquí avanzando en este comienzo de este nuevo año, ya promediando, casi promediando, hoy estamos día 13, ¿verdad? Si no me equivoco. A ver, hoy es día 12 de enero, estamos allí, ahí nomás en los primeros días
pero bueno, ya gracias a Dios con la bendición de poder estar teniendo las actividades que normalmente la iglesia realiza, así que bueno, hoy tenemos un tiempo de búsqueda en nuestras iglesias. El día domingo próximo, la primera reunión ministerial, atención, primera reunión ministerial del año, estaremos compartiendo la Santa Cena del Señor, así que bueno, es toda una bendición, es todo un propósito maravilloso de parte de Dios, y qué bueno que lo podamos estar haciendo todos juntos, amén. Así que bueno, nos gozamos en el Señor, disfrutamos este tiempo, disfrutamos este momento especial de parte del Señor. Y bueno, aquí comenzando con todo, el saludo a Marcelito ahí que está en los controles técnicos, ¿verdad? Y te damos la bienvenida a esto que es Cadena Vida, ya volvemos. De la de su compañía, conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa De Dios, amén, a celebrarle a nuestro Señor Jesucristo. Ya ahí nos han estado enviando mensajitos. Nuestro hermano Rubén ahí está en el templo ya central, ahí dice pegado a la radio, así que te bendecimos, Rubén, allí en el templo central en estos momentos. Lo mismo, allí nos estuvieron mandando un mensaje desde la zona de Colonia, Cerro Negro, también gente que nos sintoniza, gente que está ahí pegadita también a la radio, que está expectante. Lo mismo nuestra hermana Elaine, que se puso muy contento, gracias a Dios, porque bueno, ya Dios mediante tenemos las actividades andando, así que bueno, este próximo domingo seguramente estaremos ahí compartiendo la Santa Cena del Señor. Dice buenos días, los bendigo a todos, y acá estoy dando gracias a Dios, ¿verdad?, por permitirme escucharlos y por otro día más de vida que me da, y pido para que cuide a todos y los rebendiga, nuestra hermana Elaine, así que bueno, toda la bendición de Dios para con ella. También quiero saludar a nuestras hermanas que hace rato que no las veo, ¿verdad?, porque estamos aquí todavía en el balneario San Luis, ¿verdad? Ya falta poquito, ya falta menos, Dios mediante, para que podamos estar todos reunidos, todos allá, compartiendo las actividades en forma normales, ¿verdad? Pero bueno, son protocolos que uno tiene que respetar, y bueno, aquí estamos para respetarlo, ¿verdad? Así que bueno, dando un cariño muy, pero muy grande, nuestra hermana Yeya, que nos debe estar extrañando, nuestra hermana Rita, Berta, Iris, bueno, y María Lizazo también, allí le mandamos un cariño muy, pero muy grande, que son guerreras, intercesoras, amadoras de las cosas del Señor, ¿verdad? Así que son tremendas mujeres de Dios, ¿verdad?, que junto con muchas otras, de pastores, apóstoles, profetas, nuestro apóstol ahí Miguel Ángel, apóstol Juvenal, ¿verdad?, con Margarita, que recibimos unos mensajes muy lindos. Estamos distantes, estamos lejanos, pero nos mantienen ahí unidos, nos mantienen bendecidos, acompañado el pastor Portugal, la pastora Celia también, que ha estado junto con nosotros, la pastora Betty, que ha estado mandando su mensaje ahí de apoyo en forma constante. Así que bueno, estamos muy, pero muy contentos, bendecidos, y pido disculpas, seguramente me olvido de muchos otros que me han estado mandando mensajes o nos han estado mandando mensajes, a tanto mi esposa como a mí. Así que bueno, agradecido al Señor por todas las cosas, y quiero decirles que estamos bien por la gracia de Dios y disfrutando, pero estamos aquí también en un tiempo espiritual, ¿verdad?, en un tiempo verdaderamente donde todo este mover de parte de Dios tiene muchas cosas que trae, y que trae bendiciones, ¿verdad? Aquí nuestra hermana Estela dice bendiciones, apóstol, Dios lo bendiga, muchísimas gracias, Estela, Dios te bendiga mucho a ti también. Me están llamando por línea, pero no puedo atender en este momento, así que nuestra hermana Socorro la bendecimos, y luego sí vamos a estar atendiendo, Dios mediante. Y les decía que bueno, estábamos en tiempos difíciles, pero no en tiempos de imposible, ¿verdad? Pero estas son cosas que uno tiene que advertir, ¿verdad? Y hay una palabra de parte de Dios que justamente en la primera carta de Juan dice, Juan se refería y decía, hijitos míos,
ya es el último tiempo. Escuche bien, eso es en Primera de Juan, ¿verdad? Dice, hijitos míos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos y por esto conocemos de que es el último tiempo, ¿verdad? Usted fíjese de qué manera hay distintas tendencias de consumismo. Muchos de ellos están diciendo en este tiempo, yo no estoy haciendo el análisis, pero estoy haciendo la reflexión, ¿verdad? Cuánta gente está diciendo que ponerse la vacuna es el anticristo mismo, rendirnos, porque hay microchips metidos dentro, nanotecnología, escuché por allí, ¿verdad? Es decir, cuántas cosas, hay manifestaciones. Cuando hablamos del anticristo es alguien que viene para traer un gobierno sobre toda la tierra, ¿verdad? Su gobierno, ¿verdad? Y entonces lo tienen que establecer sobre todos los seres, ¿verdad? Y acá dice, hijito mismo, ya es el último tiempo, y es verdad, estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos donde vosotros oíste que viene el anticristo, pero ahora hay muchos anticristos que se han levantado, ¿verdad? Estos conocemos que son los últimos tiempos. Más adelante dice el mismo apóstol Pablo, Juan, dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea, estamos hablando de que estas manifestaciones, estas cosas que estamos viviendo, estas cosas que estamos observando en este tiempo, verdaderamente están como establecidas y están diagramadas, están elaboradas de tal manera para que haya una manifestación, ¿verdad?, de un nuevo orden mundial, como se dice, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que justamente hay advertencias de parte del Señor, hay advertencias de parte de Dios dentro que hubo en todos estos tiempos. Hace un tiempo muy importante, cuando comenzó toda esta pandemia, alguien me llama en forma privada, luego de terminar una audición radial, y me pregunta, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo puede ser en este tiempo profético, en este tiempo de apostólico, de que nadie haya traído una revelación de esta pandemia sobre la tierra, ¿verdad? Y yo le contesté, le digo, mira, yo no sé, mi hermano, quién es usted, pero sí te puedo decir de que durante todos estos tiempos, y esto lo tengo muy clarito, al principio del año 2020, cuando todos estaban hablando de 2020, un tiempo maravilloso, tiempo de gloria, no lo digo todos, algunos quizás, ¿verdad? Estaban hablando de tiempos especiales, maravillosos, de lograr cosas. Dios me llamaba a hacer los primeros mensajes del año 2020 en este sentido, de que era necesario que observemos cómo esas lámparas que las vírgenes tenían esperando a su esposo, algunas la tenían con el aceite completo y algunos tenían con escasez de aceite, es decir, como viviendo al día, ¿verdad? Como diciendo, bueno, total, mañana compro. Y yo digo, cuánto error en nuestra vida, cuánto error en estos tiempos. Por eso yo te animo y que Dios nos dé fuerza y nos dé aliento en estos días. ¿Para qué? Para que cada día nosotros vayamos a comprar aceite, que estemos todos los días en el nombre de Jesús pudiendo tener nuestras lámparas con aceite, porque el día y la hora usted ni yo lo sabemos, ¿verdad? Se viene Cristo, sí, viene Cristo, que hay una venida, hay una eminente manifestación espiritual en el mundo entero, ¿verdad?, de que la venida de Cristo está cercana. Pero yo me acuerdo cuando le contesté a esa persona, le digo, mira, los mensajes que Dios me está dando en estos tiempos, si tú lo puedes revisar, estamos hablando del hecho de ser gente que tengamos nuestras lámparas preparadas, que tengamos así, no tener que andar ahí a la disparada después a ver cómo soluciono, cómo resuelvo tal o cual cosa, y verdaderamente cuando le dije eso me dice, no, pero eso es una palabra, no, perdón, es una palabra, le digo, pero la palabra se da en tiempo, la palabra se da en el momento,
momento. La palabra se da en la forma que corresponde, como para poder estar alertando. No nos olvidemos que la palabra es la lámpara, es la luz que va delante nuestro para poder estar justamente iluminando, guiando, dirigiendo, ¿verdad? Y por eso en estos tiempos, amén, tengamos en cuenta, ¿verdad?, que hay una manifestación en el orden mundial, ¿verdad?, de un anticristo que quiere ser manifiesto, ¿verdad? Hijitos, ya es el último tiempo, decía Juan, ¿verdad? Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora también han surgido muchos anticristos, dice, y por esto conocemos que es el último tiempo. No os he escrito esto como si ignoráis la verdad, sino que la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, hijitos míos, dice, escuche bien el consejo final que decía Juan, le decía, ahora, hijito mío, permaneced en él. ¿Dónde tenés que permanecer? En Cristo Jesús, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¡Ay, qué tremendo, eh! Dice, permaneced en él, en Cristo, permaneced, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, o sea, ¿qué está diciendo? Que en algún momento se va a manifestar, en algún momento los caminos se van a seguir cerrando, en algún momento las circunstancias van a estar tocando las puertas de muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el sistema diabólico, ¿verdad?, del anticristo, que también tiene su estrategia, tiene su diseño, porque en medio de las opresiones, en medio de las circunstancias de adversidades, de lucha y de batalla, es el método como él puede hacer de caer o de fallecer algunos, haciendo que se rindan delante del anticristo. ¿De qué manera? De diversas maneras, de diversas formas, ¿verdad? Y estos tiempos son propensos para ello, ¿verdad? Estos tiempos son propensos para poder estar escogiendo otras cosas que pueden ser más saludables, más fáciles, más al alcance, como para poder decir, bueno, yo ya solucioné lo mío, del resto que se... No. Lo tuyo se soluciona el último día, cuando venga el Señor o nos toque partir, y ahí que podamos estar preparados. No, nosotros no tenemos capacidad alguna para poder solucionar nuestros días al día. No. Nosotros debemos estar con nuestras lámparas, con el aceite, para que cuando venga eso estemos alerta, estemos ahí sujetos y podamos ver, hijitos míos, permanecer en él. ¿En dónde? En Jesús. ¿Para que cuando se manifieste, estamos hablando que Juan hablaba del anticristo, cuando se manifieste el anticristo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amén. Así que yo en esta mañana ruego a Dios, ¿verdad? Sé que hay muchas contingencias, sé que hay muchas circunstancias, sé que hay muchas veces errores, pecados, porque no vamos a echarle toda la culpa al enemigo, ¿verdad? Hay pensamientos quizás nuestros que no son adecuados, hay expresiones quizás que no son adecuadas, hay actitudes que no son lo suficientemente alineadas con Dios, ¿verdad? Entonces no podemos echar, pero bueno, hagamos algo, que en este día pidámosle al Señor, ¿verdad?, para que permanezcamos en Él, para que podamos estar junto con Él, para que podamos rogar y tener esperanza, para que cuando venga y se manifieste el que tiene que manifestarse, nosotros tengamos confianza y no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Usted fíjese qué tremendo la expresión y el comentario que hice en estos días también con respecto a ese alejamiento, por así decir, que tuvo Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús fue arrestado, hubo una manifestación diabólica en contra de Jesús, ¿verdad? Porque se tenía que cumplir la palabra, ¿verdad? Y Pedro tenía su lámpara que no estaba del todo llena, él tenía que haber velado, él tenía que haber estado ahí velando una hora, por lo menos como lo había dicho el Señor Jesús, para que no caiga en tentación, ¿verdad? Y entonces ese descuido de ese gran hombre, ¿verdad? El cual el plan no se cortó por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad?
¿verdad? Pero ¿qué pasó? Ese descuido hizo que se alejase de Jesús, y ahí fue cuando lo negó, ahí fue cuando le vino y como quedó como avergonzado, tanto es así que en algún lado maldijo, mi Dios, ¿verdad? Maldecir a su maestro, maldecir, podemos decir que es una locura pensar que un hombre como Pedro pudo llegar a hacer eso. Sí, ¿sabe por qué? Porque justamente quizás Pedro decía, no, mañana cargo, total estoy con Jesús, mañana cargo la lámpara, y era hoy, era esa noche de tinieblas donde lo arrestaron a Jesús, ¿verdad? Y la lámpara tenía que estar preparada para ese momento. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude en el nombre de Jesús, para poder estar justamente siendo capaces de poder estar este año 2021. Sí, mi amado, mi amada, 2021, ¿verdad? Cambió el número nada más, pero las circunstancias permanecen. Un cambio de número en el orden alfabético, en el orden numérico de los años, es una circunstancia, es un pasaje, pero no es algo que determina los cambios, ¿verdad? El cambio comienza para que este año 2021, quizás también las lámparas que no quedaron con aceite la podamos llenar, ¿verdad? Capaz que ahora tenés menos fuerza que antes, pero ¿sabe qué? Tenemos al mismo Dios, tenemos al mismo Señor, tenemos al mismo Cristo, y tenemos la misma voluntad de nuestro Señor de poder bendecirnos como cuando dejamos de llenar nuestras lámparas. Por eso nos arrepentimos, pedimos perdón en este momento. El domingo va a haber una ministración en el nombre de Jesús que vamos a estar compartiendo en el Templo Central, la primera reunión ministerial del año, el primer compartimiento de la Santa Cena, de poder estar compartiendo todos juntos el cuerpo y la sangre de Cristo en el Templo Central. Por eso, mi amado, mi hermano, y yo quiero bendecirte en esta mañana y decir que gracias por su amor, gracias por su misericordia, por esa oportunidad que el Señor nos está dando cada día y cada mañana. Por eso, luego de este pequeño corte, retomamos y compartimos en el nombre de Jesús allí, en el nombre de Jesús, esta oración. Recibo los saludos de mi amada querida hermana María Lizazo, bendiciones de lo alto, solamente te bendigo, y vamos a estar orando para que esa lámpara jamás le falte el aceite, esté siempre con el aceite puesto en el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios todopoderoso, en esta mañana, Dios amado, primeramente nos humillamos en tu presencia pidiéndote perdón. Te pedimos perdón, Señor, por cuántas veces, Señor, pudiendo, Señor, llenar nuestras lámparas, hemos desperdiciado tiempos maravillosos, Señor. Hemos perdido, Padre Santo, oportunidades de oro. Hemos, Padre Santo, actuado, Dios, en formas incorrectas. Pero creemos, Padre Santo, en esta mañana que lo podemos hacer, que contigo lo podemos lograr. Por eso nos humillamos en tu presencia, pidiéndote y rogándote, Padre Santo, con rogativas, hermano, misericordia, Padre, y que podamos, Padre Santo, restablecer esta comunión para llenar nuestras lámparas y estar preparados para el día, Padre celestial, de la manifestación del anticristo, Señor. Padre, los tiempos son los últimos, Señor, y hay una iglesia que está siendo preparada, Dios, de diversas maneras para que la gloria tuya se manifiesta. Yo lo declaro, lo creo y lo establezco, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y te doy gracias por todo, mi Rey. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Te bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mañana a las 8 nos encontramos por este medio. Acuérdense, ya nuestras iglesias están en funcionamiento normales, con los debidos protecciones y cuidados que te corresponden. Que la paz del Señor esté contigo. Chau, hasta mañana. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.